Punto Noticias. 8 de la mañana con 19 minutos, 8 con 19 minutos. Continuamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora al general de Fuerzas Armadas de Servicio Pasivo, Luis Altamirano, excomandante general del Ejército. ¿Cómo está, general Altamirano? Qué gusto tenerle en nuestro espacio. Bienvenido, buenos días. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Liceni Espinel. Varias organizaciones de derechos humanos, incluso a nivel internacional, están alertando y miran con preocupación lo que ocurre en Ecuador, la aplicación de forma excesiva de la fuerza por parte de militares y de policías. Usted ha visto en los videos que circulan en las redes sociales como el momento en el que fue asesinado el comunero Fueres, la forma como golpean a la persona que trata de socorrerle, la forma como han detenido a comuneros, a manifestantes, cómo les han maltratado, y del lado de las personas que están también en esta protesta, la retención de militares. ¿Hasta dónde pueden llegar Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el rol que deberían cumplir Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en estos momentos críticos que se viven en el país? Bueno, Licenia, buenos días, un saludo de igual forma para Alexis, Bienvenido, un saludo a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Mire, la violencia tiene que ser rechazada del lado que venga. Eso no es parte de lo que uno puede esperar de una convivencia en una sociedad que lo que está buscando es un mejor futuro. Tan despreciable es el asunto de la muerte de esta persona, que tiene que ser investigada de cuáles fueron las causas y quién fue la persona o el actor responsable de la misma, como también la vejación a personal militar y el secuestro. O sea, hay que ver las cosas, le digo, de una forma equilibrada. Uh-huh. Lo que sí es claramente deplorable es este hecho que se observa en los videos, en donde una persona que estaba llevando, no sabemos si esta persona estaba herida o ya había fallecido, pero que tratando de socorrer un manifestante a otro manifestante, de repente llegue una patrulla e incumpla cualquier norma y procedimiento, y sobre todo de una actitud de completa falta de humanidad. Porque uno puede observar eso. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y yo le quiero decir, Licenia, lastimosamente vivimos en una sociedad extremadamente violenta. A veces no percibimos, pero un fenómeno del que se produce, por ejemplo, en las redes sociales. Uh-huh. En las redes sociales, y el día de ayer dije esta frase, que es un fuego sin control, que quema a todos, pero no ilumina nada. Es terrible la red social. Y yo me iría a una frase, digo, tuve la oportunidad de estudiar en la India, de un líder espiritual y político, Jiddu, que habla que la violencia no solo es matar a otros, sino que la violencia también se expresa en denigrar la palabra, en despreciar a través de los gestos, que es lo que hemos visto, por ejemplo, de algunos funcionarios del gobierno, uh-huh, de la propia vocera de comunicación de Carondelet, periodistas cada lunes, en una forma, yo digo, despreciable. Uh-huh. Pero también la violencia es obedecer por miedo. La violencia es más útil y más profunda de lo que nosotros podemos entender. Y lo que estamos en el Ecuador atravesando este momento es un proceso de una construcción de un autoritarismo sin ningún tipo de límite. El problema es que la política se ha transformado casi en una religión. Entonces hay una creencia. Y evaluamos dependiendo del actor. E inclusive los pecados del uno se buscan justificar porque el otro también cometió pecados. O se buscan equivalencias. Claro. Pero entonces, es que Correa el problema, exactamente. Uh-huh. Yo creo que la sociedad no avanza así. Y le digo, hay una obra muy interesante de Levinsky y Sidat, que es ¿Por qué mueren las democracias? Las democracias no solo mueren por un golpe de Estado o por una dictadura. Las democracias se destruyen porque se degrada desde el interior del propio sistema de quienes ejercen poder. Y es lo que estamos viendo, porque los indicadores son claros. Uh-huh. Hay respeto a las normas democráticas, una falta total de compromiso. Hay una forma de deslegitimar a los opositores, uh-huh, etiquetándolos, como lo hizo el presidente en una entrevista en donde me nombra. Uh-huh. Entonces,
es una pobreza de discurso porque carece de argumentos. Pero parece que está preocupado por lo que usted está permanentemente opinando y denunciando. Pues, bueno, general. el que está preocupado soy yo en un estado en donde... Ah, claro, o sea, ahora usted estará preocupado por su seguridad, por su integridad, y evidentemente, porque es un gobierno que provoca miedo. Pero se ve que si el presidente le está escuchando al general Altamirano, le está leyendo, quiere decir que lo que usted está diciendo yo le está poniendo en recomendaría evidencia. que lea la obra que escribí para que tenga un entendimiento de cuál fue la evolución del proceso del crimen organizado en el país. De Ecuador de la Paz a la Guerra. De Ecuador de la Paz a la Guerra, en donde yo justamente justifico el hecho de la declaratoria del conflicto armado interno, pero lo justifico en la medida de buscar un espacio temporal para buscar soluciones de carácter estructural, es decir, posiblemente hubiese sido unos 6 meses. Había un apoyo ciudadano, pero no para utilizar esto como una herramienta de miedo y un caballo de batalla permanente. Porque como yo le decía, mire, no hay compromiso con reglas institucionales mínimas, se deslegitima a cualquier persona que piense diferente, entonces se le trata de delincuente, narcotraficante, se le trata de cualquier cosa. Y es lo que pasó con la Corte Constitucional, en donde un país se llega a exhibir las imágenes de los jueces en una marcha, impulsada por el propio gobierno. Y aquí una de las cosas más deplorables es que cuando le preguntaron a la vocera de Carondelet, les dice, ustedes vayan a investigar quién financió. Pero si sacaran una marcha con los rostros de los ministros, estoy seguro que el Centro de Inteligencia Estratégica estaría ya investigando. O no, dirían que el narcotráfico financia la marcha. Sí, pero un gobierno, le digo que prácticamente es tolerante a la violencia y en otros casos promotor de violencia. Y esta fase de promover la violencia, ¿cree que haya logrado llegar a elementos de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para que actúen con esa falta de humanidad que usted mismo ha reconocido? Mire, que es lo que actúa este elemento discurso específico. Yo no quiero hablar en la generalidad, claro, pero sí hay un grupo, y un grupo importante, que al parecer ha perdido esa humanidad. Mire, se opera con normas. Estas protestas deben ser enfrentadas en primer lugar desde la policía, porque es la función natural. Pero aquí hemos invertido los roles. ¿Cuál es lo normal que ocurre en cualquier país? Es la policía y es las Fuerzas Armadas que actúan en complemento de la policía. Pero aquí es al revés. Porque hay el entrenamiento, porque debe haber el equipamiento, porque hay la experiencia. Entonces, prácticamente se lanza la fuerza militar. Hay normas de comportamiento que evidentemente hay casos que no se han cumplido. Pero lo que yo menciono es que el ambiente político, el discurso de miedo, estos discursos del presidente, porque recuerden ustedes que esta idea del indulto anticipado no fue de ahora en esta norma, ¿no?, que está prácticamente sin vigencia. Esto se dio, si recuerden ustedes, en el segundo mes de gobierno, durante las propuestas, estas propuestas borrador que hacían de las preguntas para la consulta popular. Entonces usted ya genera una idea de un proteccionismo. Claro que tiene que haber condiciones especiales de protección a los servidores públicos que actúan en el marco de la seguridad, pero protección no a la impunidad, no protección al exceso. Entonces, estamos abocados, le digo, a una política que utilice el miedo como un caballo de batalla permanente. Entonces, ¿cuál es el elemento coyuntural que en este momento mueven las protestas? El diésel, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el elemento estructural? La pobreza. La pobreza. Hemos tenido un incremento de pobreza de 2 puntos entre 2023 y 2024. Tuvimos un incremento de desempleo entre 2023 y 2024, que esos son los datos que hay que leerlos, de 420,000 personas. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Tuvimos una salida en el 2024 de 94,700 ecuatorianos al exterior que fueron a buscar mejor futuro. Son datos. Tenemos notas de prensa que les digo que son dignas de una serie de Los Simpson, que yo publiqué el día de ayer, porque es que me indigna que tengan que el personal médico vender hot dogs para alimentar a pacientes, hacer rifas. y mientras tanto
se feria el dinero del país en campañas publicitarias. Mire el gasto de publicidad y mire a dónde llegan, porque gracias a Dios hay periodistas que hacen investigación y se ve a qué bolsillos llenan. La compra de medios, general, ahora eso es parte del proyecto 2.6 millones de dólares en la compra de 2 medios de una persona que no sabemos de dónde sacó. Pero mire, hemos superado los 100 millones de dólares en gastos reservados. 100 millones de dólares. Sí. Yo escuchaba acá alguna vez un analista que decía que en el gobierno de Correa se gastaron 400 millones. Bueno, este gobierno en 2 años. En casi 10 meses, en 10 meses, 100 millones. 100 millones. Yo no digo si está bien o está mal, el problema es que no hay transparencia en el uso de estos recursos. Y tampoco hay resultados sobre el uso de esos recursos, porque mire cómo estamos con las muertes violentas, más de 6.000 muertes violentas. El problema, como le decía, estructural es pobreza, pero el problema coyuntural se habla del diésel, y bueno, salen analistas que es que va a subir 1 centavo, que va a subir 2 centavos. Mire, hay una realidad, primero especulativa. En segundo lugar, no todos los que están siendo beneficiados de estos bonificaciones van a ser ni primero de carácter permanente. Yo estoy de acuerdo en un proceso de sinceramiento planificado, consensuado, porque el país necesita, porque focalizado. El país, en vez de haber pensado, como yo les dije en algún programa, en aumentar su capacidad de refinación para el diésel, porque es una ventaja competitiva para un país. Si yo tengo petróleo, qué bueno que yo pueda tener un diésel más barato. Por último, no subsidiado, pero por lo menos a costos de producción con una utilidad para reinversión. Hay países en el mundo que no tienen una gota de petróleo, pero tienen refinerías. Pero aquí se ha beneficiado a comercializadoras, al sistema de seguros y a los sistemas de fletes navieros. O sea, hay toda una estructura que está muy feliz que el Ecuador, teniendo trigo, no puede hacer ni harina, peor pan. Entonces es bonito, manda el trigo y nos traen el pan. O sea, no hay un proyecto de país. Por eso le digo, a mí me asusta este proceso autoritario, porque uno de los indicadores también de esta muerte de las democracias es la captación de la opinión pública y de la prensa. En unos casos, con dinero de por medio, y en otros casos en estas burbujas digitales, en donde hay gente que busca hacer buena letra. Yo me he quedado admirado de personas que dicen, pero claro, fue excelente la llegada de Eric Prince, la cooperación internacional, pero por favor, eso no tiene nada que ver con cooperación internacional. Y lo dije desde un programa en Teleamazonas, en donde ya inicia una especie de persecución, una entrevista con Milton Pérez, que le dije tajantemente que esto era un absurdo, la llegada de este señor. Pero hay gente que aplaude, que no se da cuenta de lo que está pasando en el país, porque otro de los indicadores que tenemos es esta coartar las libertades de las personas. Entonces hay un reclamo que hace un sector de la población que se le minimiza. Mire los comentarios en las redes, xenofóbicos, cargados de odio. Por eso digo, es un fuego que quema a todos, pero no ilumina absolutamente nada. Y los más afectados de estas condiciones de degradación que tiene el pueblo ecuatoriano es el sector rural, donde están los campesinos, donde están los indígenas. Estas personas no han estado ahí, Licenia. Yo he tenido la oportunidad de haber estado en Morona, Santiago, de joven, de haber estado en Zamora, de haber servido en el Pastaza, de haber estado en el Coca, en Napo, en Orellana. Yo he estado con esas comunidades. Estas personas no saben lo que son. Cuando yo lo escuché desde el gobierno anterior, que dijeron, les financió el narcotráfico. ¿Dónde está el proceso? Y puede ser, claro, todo puede ser posible, pero si yo acuso, presento pruebas. Acá basta un tuit. Oiga, general, usted mencionaba hace un momento a la vocera de Carondelet, la señora Jaramillo. Una de las cosas que dijo en los anuncios de este lunes pasado es que en los próximos días está por confirmarse una nueva visita, ya no de Eric Prince, ya no de Marco Rubio, secretario de Estado, sino de la señora Kristi Noem, que es la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, para analizar la posibilidad de instalar en el país estas denominadas bases Homeland Security.
A pesar de que todavía no está aprobada en consulta popular la reforma al artículo 5 de la Constitución que establece la permisividad para que se instalen bases militares extranjeras, pero entiendo que esto no tiene que ver con una base militar como tal, pero sí quiero que usted, que es conocedor, especialista en materia de seguridad, nos diga de qué trata y de qué va esta famosa Homeland Security de los Estados Unidos. Mire, rápidamente, Alexis, hay que desmitificar este tema de las bases militares tal como se ha tratado. El Ecuador no tuvo una base militar, lo que tuvo es un puesto avanzado. Ese puesto avanzado, los americanos construyeron un hangar, un bloque de oficinas y un complejo de vivienda pequeño. El máximo personal que permaneció en esa instalación era de 100 personas. Muchos de ellos contratistas para mantenimiento de aeronaves. En esa permanencia existió una aeronave, una sola aeronave todo el tiempo. A veces no existía inclusive. Y estas aeronaves se rotaban y eran de 3 tipos. El C-130E para interceptación de comunicaciones, rotaba después con el P-3 Orión para control del espacio marítimo y rotaba de igual forma con un AWACS para el control del espacio aéreo. No era una base que uno puede imaginarse de que ahí teníamos 10, 15 aviones. Le digo porque no creo que es reservado decirlo ahora. La cantidad de horas de vuelo diarias promedio fue de 11 horas de vuelo al día. El 30% de esas misiones se efectuaban en el espacio aéreo ecuatoriano, en la jurisdicción ecuatoriana, y el 70% en la jurisdicción colombiana. ¿Por qué? Porque estaba instalada justamente en el contexto del Plan Colombia. Así es. De hecho, la aeronave C-130E hacía interceptación de comunicaciones por el problema que se mantenía con las FARC. Esa es la realidad. Es decir, que la capacidad actual de lo que tenemos de 2 agencias de los Estados Unidos con el uso del avión P-3 actual, desde que se dio este regreso con María Paula Romo, porque ella fue la que gestionó, después hubo el conflicto de bueno, ¿quién aparece en la foto? Pero ella gestionó esto. A la final tenemos la misma capacidad en este momento, porque el avión permanece 15 días, pero dedicado completamente al espacio de jurisdicción ecuatoriana, cuando antes teníamos un 30%. Entonces, veamos en las verdaderas dimensiones. La cooperación internacional, claro que es importante. Yo no voy a negar esta cooperación internacional. El problema es que aquí seguimos vendiendo, cada idea es la solución mágica para los problemas. Entonces nos vendieron una consulta popular y referéndum el año anterior, en donde cambiaron la misión de Fuerzas Armadas y dijeron que todo estaba resuelto. ¿Sabe cuántas veces, Licenia, se ha invocado el artículo modificado de la misión de Fuerzas Armadas en los decretos ejecutivos del presidente? Ni una sola vez. ¿Sabe cuántas armas tiene Fuerzas Armadas incautadas y utilizadas en su sistema logístico para dotar de material al personal? Ni una. ¿Por qué? Porque mire, los sistemas logísticos deben tener primero trazabilidad de las armas. Deben tener cadenas de sostenimiento, de mantenimiento, desde el mantenimiento que se llama de primer escalón. El escobillón tiene que ser para ese tipo de arma, no puede ser para otra arma. Y uno puede utilizar un kit de limpieza de fusil FAL para limpiar un HK. Y los repuestos, cimbras, repuestos menores, que inclusive hay una cadena de mantenimiento. Y el adiestramiento. Entonces, todos estos elementos se vende como... La gente come este cuento. Porque come este cuento en medio del miedo. Claro. Como el cuento que se comieron, porque discúlpeme, yo creo que sí, hay que hacer un esfuerzo. Se pasa del 12 al 15% en el IVA. La pregunta es, ¿qué parte de ese 3%? Porque eso yo le preguntara al presidente y a todos los corifeos que están alrededor de él. A la ministra de Finanzas. Dígame, ¿qué parte de esto se utilizó para el control del contrabando de diésel? ¿Cómo fueron los índices? ¿Aumentaron, disminuyeron, se mantuvieron? Pues, lo que pasa es que han utilizado en otras cosas. Pago de deuda. Mire, 600 millones de dólares en la primera campaña electoral. La cantidad de bonos que se están entregando. ¿Cómo terminaremos este año en términos de la brecha fiscal? Millones. Porque cuando terminó el señor Lasso el gobierno, nos dijo que él había solucionado el problema fiscal. Y todos aplaudieron. Dijeron, bueno, un gran demócrata solucionó el problema. Llegó el señor Noboa y dijo que estaba el país un desastre,
que no había una solución del problema fiscal. Pero aquí vivimos de narrativas desde la propia campaña, porque en campaña nos ofreció una cárcel Barcaza. ¿En qué terminamos? Nada. ¿Cierto? En la construcción Entonces, de cárceles. la gente cree, porque la gente en su imaginario dice, vio la cárcel en alta mar, a 80 millas náuticas, de ahí todos los líderes de las organizaciones criminales. Le regreso nuevamente al tema que yo le planteaba. ¿Qué es la base Homeland Security que ahora nos quiere vender el gobierno la idea? Bueno, mire, los intercambios que mantiene la Policía Nacional de presencia de equipos, que no solo pueden ser de Estados Unidos, existen. O sea, hay oficiales de policía que pueden estar acá. El problema es pensar que aquí van a poner una base, sea cual sea esta, para ejecutar operaciones en tierra. Eso ya es levantar las manos. Miren, vayan a Mali, a ver cuál es la situación. Vayan a Nigeria, a ver cómo estos movimientos yihadistas han hecho de que tengan que buscar apoyo porque el Estado levanta las manos y dice, no puedo controlar mi territorio. ¿Y eso es lo que va a pasar acá? Yo tengo miedo en un gobierno tan autoritario, en donde cuál van a ser las reglas. Mire, las reglas de juego de los Estados Unidos, no para el Ecuador, para todos. Hay un estatuto de fuerzas que le dice, ninguna de este personal podrá ser juzgado, ya sea por delitos de función o delito común en la jurisdicción ecuatoriana. Bueno, esa es la condición que impone. Entonces no tiene que ver qué es lo que me conviene. Pero hace un tiempo Estados Unidos decía que no hay interés de una base. Hoy tenemos un nuevo presidente que tiene otros intereses. Y a mí me da pena todo el proceso latinoamericano de incapacidad de buscar una unidad. Mire, es que desunidos somos más débiles. Claro. Y los problemas también se dieron por la politización. Pero cuando el presidente Trump se refirió al canal de Panamá, un silencio absoluto, ¿no? Pero hablan de Venezuela, y yo no defiendo porque yo soy contrario a la situación que ocurre en Venezuela. Pero saltan las voces, ¿no? ¿Por qué no saltaban las voces por Panamá? Entonces se llama coherencia. Coherencia. Eso es lo que está ausente en la política ecuatoriana. General, hace pocos minutos, no sé si usted se enteró antes de entrar acá al estudio, a la entrevista, pero hace minutos nada más, se conoció de que el presidente ha enviado a la Asamblea un 6º proyecto de ley económica urgente, una vez que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad y demás. En el presidente insiste en la posibilidad de que se viabilicen donaciones a fuerzas del orden. El presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para el fortalecimiento, le hace fortalecimiento entre comillas, ¿no?, de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional con carácter económico urgente. La ley tiene por objeto establecer un régimen económico de incentivos tributarios de facilitación de donaciones destinado exclusivamente al fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Estas donaciones contribuirán al cumplimiento de sus labores constitucionales mediante la modernización de equipamiento e insumos para la ejecución de actividades por la seguridad de la ciudadanía en sectores estratégicos. Las donaciones podrán ser de bienes, muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos en condiciones óptimas para su uso. En el caso de contribuyentes nacionales, darán lugar a una rebaja de impuestos a la renta causado en el respectivo periodo fiscal conforme las condiciones, límites y procedimientos establecidos en la ley y su reglamento. Siempre beneficios tributarios de paso, ¿no? Pero acá estamos hablando de donaciones. Y yo le pregunto, general, usted hablaba hace un momento del 3% de IVA. ¿Y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, puede vivir de las donaciones de gente? Mire, la recaudación del IVA del año anterior y la estimada de este año sumarían 2.200 millones de dólares. No es poca cosa. Este tipo de procedimientos son absurdos. La gente puede escuchar y decir, bueno, pero ¿cómo puede decir esto? Es como pedir caridad. Mire, no es eso, es el hecho de que usted debe tener sistemas de planificación para, con los recursos asignados, determinar las brechas de capacidad y ver qué es lo que tiene que ser adquirido para llenar esas brechas de capacidad. El problema de las donaciones, que van a ir grupos empresariales, entonces yo vendo vehículos, te doy 100 camionetas, pero quién sabe, no necesito 100 camionetas. No, me beneficio, reduzco mis impuestos. Es absurdo. ¿Por qué el presidente entonces también mande una ley para que las farmacéuticas y comercializadoras de medicamentos hagan donaciones a los hospitales? Entonces, ¿para qué existe el Estado? O sea, entiendan, esa es la destrucción del Estado. Es absurdo.
que tengan las Fuerzas Armadas que decir, entonces a una empresa digo, deme comprando fusiles. Es que no va a poder hacer eso. Lo que están haciendo es mis stocks. Necesita para raciones de combate, tenga, yo le entrego atún, etcétera, etcétera, etcétera. No, señor, yo recibo el dinero, hago mi planificación. Pero esto no tiene nombre. Entonces hagamos para todo el Estado. Eso es levantar las manos y decirle, oiga, como yo no puedo administrar los 2.200 millones que recibí o me gasté en otra cosa, en esta feria regalona de bonos, ahora sí, busquemos que alguien se acerque a las Fuerzas Armadas y les dé y les dote de alguna cosa. Pero es reconocer, no tiene nombre eso, discúlpeme. Pero también es reconocer que lo del IVA no está dado. Pero mire los 3 contratos, porque esto de aquí, ojalá se pueda reactivar. Los 3 contratos del Ministerio de Defensa, personas vinculadas, terminan comprando, como les dije alguna vez, gas lacrimógeno a una empresa que hace señalética. Incumplen la ley porque ya llegó parte del gas lacrimógeno. No pagan aranceles. Como yo ponía en otra entrevista, si usted va a comprar papel para el Estado y se le ocurre comprar directamente en Tía Tula, en Superpaco, bueno, cuando Tía Tula y Superpaco importe el papel, pagan arancel. Pero a mí, si yo quiero comprar, por ejemplo, a Paper Inc. en Brasil, que fabrica papel, con un representante nacional aquí, ahí no pago arancel. Está en la ley, y es más, hay un oficio del CERCOP que le hace acuerdo de que tiene que pagar arancel, pero no, ahí puedo yo ganar el concurso, porque el rato de los ratos gano el concurso, pero el rato de importar no pago arancel. Se incumple la ley, se les ocurre comprar balas a una empresa que hace chupetes, y se les ocurre, y esto le voy a decir, no voy a decir de qué sector, porque sé que hay todo un proceso de investigación periodística, se les ocurre comprar vehículos de escáner a un patio de autos usados y nuevos de la ciudad de Guayaquil. Ojalá con esto que acabo de decir le pongan un freno y no firmen, porque han perdido la capacidad de sonrojarse. Porque mire el caso de Progen y ATM, mire el caso de Campo Sacha, mire el caso de Olón, mire el caso de la reducción del precio de la caja de banano. Por favor, yo les digo a los ecuatorianos, desde el 84 tenemos un mecanismo de mesas técnicas para fijar el precio mínimo. ¿Por qué? Porque usted tiene muchos productores oferentes, las fincas de 10 a 30 hectáreas, y tiene pocos compradores. Entre el 40 y 60% lo exporta el grupo bananero del presidente. Eso se llama, porque la otra vez escuché una entrevista en televisión que decía esta persona representante de cámaras de comercio, no creo que ha recibido no ha estudiado ciencias administrativas ni economía, es que el mercado tiene que determinar el precio. No, señora, el mercado sí, pero cuando se habla de competencia perfecta, ahí usted tiene lo que se llama un oligopsonio, porque tiene un montón de vendedores y pocos compradores que pueden hacer reducir el precio. Entonces, claro, el señor Trump le pone 15% de arancel al banano ecuatoriano, y el señor presidente, el 6 de este mes me parece que es, o el 10 de este mes, 10 emite un decreto en donde dice que él, de forma excepcional, él, no ninguna mesa técnica, él, como monarca, puede colocar el precio mínimo a la caja de banano. ¿Por qué no siguió esto? Porque vinieron las manifestaciones, vino lo de Quimsacocha, y a los 6 días derogó su decreto. Pero, o sea, ¿qué permite ver esto? El alma. El alma. General, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, muy amable. Muchas gracias, Alex. Muy gentil por estar acá, general. El general Luis Altamirano, excomandante general del Ejército Ecuatoriano, que ha estado con nosotros, 8:48.